Buenos días, Ana María. Gracias por estar aquí. Esta entrevista se da en el marco de en la LA Galería. Siempre te hemos conocido en el mundo académico y acompañando también muchos artistas, como aquí y también en otros espacios. Acabas de presentar tu tesis doctoral. ¿Podrías presentarte? Bueno, Katy, gracias por la invitación. Mi nombre es Ana María Lozano. Yo soy curadora independiente y soy investigadora especializada en arte colombiano contemporáneo. Y como decías, acabo de sustentar hace ya un año mi tesis doctoral, que fue laureada en la Universidad Nacional. Y efectivamente, al lado de mi labor curatorial y de investigación, siempre he mantenido una presencia muy fuerte, muy activa en el mundo académico. Alors, cuando hiciste la curaduría del proyecto de Blanca Botero, que se llamaba El Camino de Nordine, tú dijiste en un conversatorio, la curaduría es una conversación con el artista. Los procesos son muy importantes para ti, más que el resultado final. Tú acompañaste a Eulalia de Valdenebro también, a María Elvira Escayón últimamente también, muchos artistas. ¿Tú nos puedes hablar de estos procesos y decirnos qué es relevante para ti en la obra de un artista? Sí, digamos que a mí me interesa mucho, Katy, aclarar al público en qué consiste una labor curatorial. Y en los tiempos, todo el tiempo que yo llevo trabajando en esto, que es desde el 95, un elemento que a mí realmente me sorprende bastante es la sensación, en Colombia por lo menos, porque eso no pasa en todos los países, de que el curador o la curadora son una especie de tirano, es una sujeta, un sujeto que maneja una relación súper vertical, no dialógica, y por otro lado, que hace como una especie de shopping, que va al taller del artista, y escoge unas obras. Eh, para mí es fundamental decir, y no solamente fundamental, es una cosa política, aclarar que el trabajo curatorial es un trabajo conversacional, es un trabajo dialógico, es un trabajo procesual, es un trabajo que se lleva cuando yo le digo que sea un artista y que sí la voy o lo voy a acompañar a una curaduría, eso quiere decir que vamos a trabajar durante meses. Cuando digo eso, por ejemplo, ahorita que tú me estás hablando de María Elvira Escayón, es que nosotros trabajamos 2 años y medio, viéndonos todas las semanas, mínimo 4 horas cada semana. Y por supuesto hubo ocasiones que fueron 3 veces a la semana, o ya al último momento pues nos veíamos todos los días. Entonces, el trabajo con Eulalia Valdenebro, que para mí es un trabajo muy importante también, es un trabajo de conversaciones constantes. Nosotras somos amigas, pero es muy importante decir, nosotras somos amigas porque nos admiramos, porque admiramos nuestro pensamiento. Yo admiro el pensamiento de Eulalia, admiro su actitud ética, su compromiso con los seres vegetales, y por eso estoy junto a ella, porque yo la admiro, y admiro sus procesos plásticos y sus procesos sonoros, etcétera. Entonces, con Eulalia los procesos son constantes, o sea, nosotras todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos conversando, nos estamos contando lo que estamos pensando, lo que estamos leyendo, y de hecho, ya que tú me preguntabas acerca digamos, del proyecto doctoral, el proyecto doctoral de ella y mío fueron como dos proyectos que estuvieron acompañándose. O sea, ella a mí me escuchó todo el proceso,
Yo a veces le quería contar algo, le decía, o a veces uno tiene unos grandes bajones, porque un proceso doctoral es muy pesado, entonces lo mismo ella, o hay un hallazgo, no lo compartíamos. Entonces, los procesos con Eulalia tienen que ver con la vida, ya no están separados, ¿sabes? Lo mismo que con María Elvira, no es que acá está la curaduría y acá está la amistad, sino que la vida y la curaduría están juntas, ¿no? Con ambas, con María Elvira, yo todo el tiempo estoy conversando, todo el tiempo ella me está contando una cosa, yo también le estoy contando. Entonces, eso hace que la cercanía con los procesos es una cercanía profunda, es totalmente profunda y lleva años, lleva años. Yo conozco y además adoro muchas obras de ambas y las conocí cuando nacieron o antes de nacer. Eso hace que los procesos curatoriales tienen una profundidad enorme. Y me encanta que me hablaste de Blanca. Con Blanca nos conocemos hace años, pero más bien hace poco que nos hemos acercado mucho. Y con Blanca, el proceso El Camino de Nordín, que de nuevo es la manera como yo acostumbro, cuando Blanca y yo empezamos a hablar y me empieza a contar todo su activismo, toda su preocupación por la Amazonía, por lo que estaba pasando con las zonas de pulmones de Colombia, yo empiezo a aproximarme y empezamos a conversar mucho. Y me propone esta curaduría y yo le digo que sí, feliz. Y empezamos a trabajar. Lo mismo, esto es un proceso de un año largo en el que teníamos semanalmente unos espacios reservados para conversar, para intercambiar, para buscar cosas juntas que ella estaba pensando. En muchas ocasiones es escucharla, que eso me parece que es muy importante, que la curaduría tiene que ver con escuchar, ¿cierto? Y también con ser escuchada. Y así también, no lo mencionabas, pero por ejemplo con Edward Moreno o con Jorge Vaca, que son dos artistas que también admiro enormemente y me interesan muchísimo. De nuevo son trabajos, lo que yo llamaría, digamos, de larga duración. O sea, yo con Vaca, yo estoy hablando todas las semanas con Vaca. Todas las semanas me dice, logré esto me está patinando, esto está increíble, ¿no? Y entonces yo logro estar de una manera muy cómplice, muy vital, estar muy paso a paso con los procesos. Con Zoitza Noriega nos hemos acercado en los últimos tiempos. Digamos que un elemento, Katy, que para mí es fundamental, es que cuando un artista me dice que si quiere que le haga el proceso curatorial, a mí me tiene que interesar su proyecto, me tiene que interesar también éticamente, me tiene que interesar sus procesos y la filosofía que hay detrás de su obra. Y cuando es así, yo soy encantada, realmente me fascina. Te iba a preguntar justamente sobre género, como si acompañas más como artistas de género femenino o no importa, como te sientes más afín con un género que el otro. Sí, perfecto. Sí, es una gran pregunta. Yo he seguido y me interesa muchísimo en las obras y los procesos de muchas personas que estén trabajando en relación con la crisis climática y el calentamiento global y en general con una reflexión en torno al antropoceno. Y vale decir, Katy, que es curioso, pero un número importante de esas personas son mujeres, de personas que están trabajando también diferentes aspectos que tienen que ver con pensar de una manera distinta las relaciones entre los humanos y los no humanos. En esa medida, realmente he trabajado muchísimo con mujeres, pero por supuesto, a mí me interesa la obra de muchísimos artistas, independientemente de su género.
si su posición política y su posición ética tiene que ver para mí, digamos, con una defensa también de los derechos y de la justicia. Y en esa medida, por ejemplo, a mí me interesa absolutamente la obra de Vaca, por decir un ejemplo, a quien conozco también hace muchos años y siempre, como les decía, estamos en conversación abierta, porque a él le preocupa, le inquieta muchísimo el caso, digamos, colombiano y el tema de justicia o de violencia o de impunidad en el caso colombiano. Y ciertamente en términos de escritura sí que me interesa el tema de género. Alors, a lo largo de la historia del arte hubo personajes muy importantes en el acompañamiento de los artistas, como mecenas, galeristas y demás. Hoy día el curador es fundamental para hacer valer la obra. ¿No hay un riesgo de orientar o sesgar demasiado unas miradas? Entonces voy a cambiártelo un poquito, ¿sí? Sí. Bueno. Hay un elemento que a mí me parece que es súper interesante que acontece más o menos hacia la década de los 60, y es que en la década de los 60 se va consolidando de una manera muy importante la noción o la figura del curador o del comisario. Sí hubo antes una presencia de curaduría, por supuesto, y me parece interesante, Katy, mencionar que en el marco de las vanguardias históricas, varios artistas que conocemos, que son súper importantes en las vanguardias artísticas, hicieron curaduría, hicieron comisariato de exposiciones. Eso me parece que hay que recordarlo. Pero voy a volver a los 60. De los 60 en adelante empieza a ser muy clave la figura del curador y la curadora. Y al respecto de eso quisiera decir una cosa que a mí me molesta mucho que pasa en Colombia. Y es lo siguiente, yo creo que a ustedes les ha pasado que van a revisar una gran exposición en Colombia, en Estados Unidos, en Francia, no sé, en cualquier lugar del mundo, y una de las fuentes son los catálogos y los textos que giran alrededor de esas exposiciones. O sea, las exposiciones hacen historia del arte. En Colombia, por ejemplo, en términos de academia, las curadurías no se tienen en cuenta y me sorprende mucho, los catálogos no son bibliografía que se reconozca como producción intelectual en términos académicos. Es decir, Colombia es un país increíblemente conservador, pero sorprendentemente conservador. Y todavía es como si no reconociera que, por decir algo, una exposición tan extraordinaria como la que hace Gerardo Mosquera y Carolina Ponce de León y Rachel, se me olvidó ahorita el apellido, que se llama Antiamérica, que es una exposición, para mí me partió la vida en dos. Esa exposición yo la adoro, fue importantísima. Esa exposición, ese catálogo y esa colección de artistas, eso hizo historia del arte. Y eso es una referencia que hay que estudiar, que hay que haber conocido los textos, por ejemplo, de nuevo de Gerardo o de Carolina Ponce. Pero, repito, hoy la academia, las universidades más prestigiosas, el grueso de las universidades más prestigiosas no te lo aceptan eso como producción académica intelectual. Eso es increíble. Eso es como decir, de nuevo, voy a decir este ejemplo, como que la exposición de Mapa Teatro, o sea, ese catálogo es un catálogo que va a ser una referencia. Y les comento, por ejemplo, para mí, para Ana María Lozano, Habeas Corpus, que es una curaduría entre José Alejandro Restrepo, que también me parece interesante ver cómo tantos artistas tan interesantes en Colombia también han hecho curaduría. Entonces, es entre Jaime Borja, que es un historiador experto en arte colonial y barroco, digamos, colonial, y José Alejandro hacen esta extraordinaria exposición y el documento, el catálogo de esa exposición hace historia. Entonces es muy raro por ejemplo, que el ámbito de la historia del arte en Colombia no reconozca que las curadurías y las exposiciones hacen historia. Ustedes acá en el EA han tenido exposiciones que han hecho historia. Y que tienen que ser estudiadas. Lo que pasa es que está todo por hacerse.
pero hay exposiciones que uno tiene que ir y estudiar y decir, esta exposición marca un hito, porque esto pasó y esto pasó y esto pasó. ¿Mm? Entonces, eso me parece que es importante. Y me parece interesante lo que está pasando en el caso colombiano, y es que cada vez hay, y eso se lo debemos, hay que agradecérselo mucho, yo diría que al IDARTES, en el caso del distrito y en el caso del país, al Ministerio de Cultura, de diferentes directores y directoras que han hecho unas funciones muy profundas, muy interesantes, y es que se ha logrado como articular el centro con la periferia, que Colombia es un país muy centrista, es muy capitalocentrista. Entonces, Colombia es medellinocéntrico, bogotanocéntrico, calocéntrico, si acaso cartagenocéntrico. ¿Y qué pasa con las demás capitales? ¿Y qué pasa con las ciudades intermedias? ¿Y qué pasa por ejemplo, con los bordes del país? Empiezan a ser supremamente descuidados y de alguna manera, en términos culturales y plásticos, de alguna manera terminaban habiendo curadores del centro que iban a hacer curadurías en las llamadas periferias, ¿sí? Y lo que ha acontecido en los últimos años, eso es una revolución de la que nadie habla, porque pues es que en Colombia la curaduría no se le para bolas, es una cosa muy paradójica, pero lo que está aconteciendo es que uno ve que ahora hay curadurías, y hay curadurías hechas por curadores, por ejemplo, en Cartagena o en Santa Marta, o estoy pensando en Marisabel Rueda, que es una curadora extraordinaria que pues, desde de Puerto Colombia está haciendo curadurías en todo el país extraordinarias, y así sucesivamente. Por ejemplo, ahorita me pareció muy bello estar en Ibagué, y dos de mis estudiantes de Ibagué están haciendo curadurías, que son personas que han estado muy cerca al Museo del Tolima. Entonces, ya hay un movimiento muy importante de personas que hacen curaduría, que hacen gestión y que también son artistas plásticos. Esta singularidad, digamos, esta versatilidad, yo pienso que es una versatilidad que lo pide mucho nuestra precariedad, porque es un país en donde nunca hay recursos para el arte y la cultura, y pienso que esta versatilidad de tener varios roles y tener la potencia y la capacidad, ¿cierto?, de ocasional, para esto yo estoy presentando mi trabajo, mi obra, pero yo conozco tales artistas y estoy haciendo también trabajo curatorial. Me parece que es un fenómeno que está aconteciendo acá, y aprovecho, digamos, tu interés o tus preguntas en torno a lo curatorial para decirte, en este momento está aconteciendo una emergencia, una transformación rotunda en Colombia, y tiene que ver con esta multiplicación de personas que están pensando lo curatorial desde sus regiones y desde las diferentes zonas, multiplicando ¿cómo decir?, como las perspectivas sobre Colombia, que es un país tan diverso y pluricultural y multiétnico, y se requiere eso, se requiere que haya una mirada de Quibdó, pensando Quibdó, no una mirada bogotana que va a ver hablar de Quibdó, se vuelve tan colonialista como un francés que viene a hablar sobre arte colombiano. Eso pienso que es muy bonito, y eso está aconteciendo. Estamos en un mundo mercantil. Las ferias han tomado mucha importancia, hasta se dice que si no apareces allá, no existes en el medio. ¿Tú piensas que la demanda del mercado puede matar al artista? Porque también vemos muchos artistas con todas las redes sociales que se promueven ellos mismos como un poco sálvese quien pueda. ¿Qué piensas de eso? Ahí no hay la conversación, no está matando el artista en el huevo. El mundo, digamos, el mundo contemporáneo y su manera tan particular de presionar, en términos también de inventar, diría yo, una palabra que es la palabra éxito. Y la palabra éxito parece estar asociada con ventas o con estar ubicado en importantes colecciones o tener
importantes exposiciones en espacios muy destacados. Yo creo que la pregunta se podría resolver en varias capas y me gustaría resolverla así. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que el campo, primero que todo, yo pienso que yo interrogo un poco la palabra arte, Katy. La palabra arte es una palabra que nace racista, elitista y misógina. Y yo hablaría más de personas creativas, investigativas y experimentales que usan los más diversos medios. Y hoy estamos hablando de un mundo en donde se amplió enormemente las estrategias y las herramientas y los canales desde los cuales expresarse. En esa medida, digamos que hay una cantidad de formatos nuevos que ni la galería ni el museo están teniendo en cuenta, y además son formatos que no requieren de la galería y el museo. Estoy pensando, por ejemplo, en Vimeo o de hecho en creaciones de videos que mucha gente está poniendo a circular. Y está poniendo a circular sin tener de nuevo que restringirse a que una galería los presente o que los presente un museo. A mí me parece que eso le da muchísima libertad al autor o a la autora. Por otro lado, por decir algo, lo pienso pensando mucho en las personas en Ibagué, el street art y digamos todo el trabajo de expresión en calle, en graffiti o en stencil, tampoco requiere de los espacios galerísticos y exhibitivos convencionales. Tercer ejemplo que me parece interesante mencionar, el fanzine. Los fanzines son un medio extraordinario, es interesantísimo, es económico, circula sin que uno tenga que tener un editor y costos millonarios, porque es que de todas maneras el trabajo en galería y en museo implica siempre para el artista millones de inversión antes de presentar. Entonces, pienso que los fanzines y todo este universo, digamos, impreso alternativo, requiere de otros escenarios diversos que no necesariamente, claro, que también pueden estar en un museo o una galería, pero no necesariamente se restringen a esos espacios. Y así pasa también con otras actividades híbridas que tienen que ver con música, con performance. Entonces, creo que lo primero que habría que decir es que los espacios exhibitivos como galerías y museos pues están lejos de ser ya los únicos escenarios que le puedan ser útiles a un artista. Lo segundo es que efectivamente, como lo mencionas, por decir algo, las páginas o diversas posibilidades desde la red, el propio Instagram para muchos artistas se vuelve un lugar desde donde mostrar qué está haciendo, qué está pasando con su obra, qué virajes está cometiendo, etc. Y no necesariamente implicaría que no haya conversación. De hecho, no necesariamente las conversaciones entre el artista y el curador tienen como finalidad una exhibición, sino que tienen que ver con unas preguntas que se van elaborando, que se van pensando, que tienen que ver con un proyecto, que tienen que ver con una idea, que tienen que ver con un proceso. Y me repito, no necesariamente su punto culminante es una exhibición, sino que la propia pregunta detrás de unas ideas y de unos hallazgos, persiguiendo un proceso, una serie, un grupo de estrategias, ya son en sí un motivo para esa conversación entre curador y artista. Entonces no necesariamente lo veo, veo que se vuelve una cosa como silente, no necesariamente. Y lo último que quisiera decirte es, efectivamente, ya hablando de un arte que requiere las galerías y el museo, ciertamente uno ve unas presiones tremendas en el mundo contemporáneo, presiones de dinero, presiones de
favoritismos, presiones de monopolios, de jerarquías, de categorías que son oscuras, a mí me parecen horribles. Son escenarios a veces de muchos ejercicios sucios en relación al manejo del arte, cuando el arte se vuelve una mera mercancía. Y pues los artistas también desde luego se meten ahí, hay muchos artistas cómplices de eso, y es algo que chupa, que tiene una tendencia a absorber enorme. ¿Por qué tiene esa tendencia? Porque es ahí donde el dinero está. Y en escenarios en donde no hay muchos estímulos y muchas becas y muchas, no sé, eh, como grants, premios, etcétera, como es el caso colombiano, pues eventualmente el mundo de la feria se vuelve el lugar en donde se está haciendo el gran patronazgo del arte, lo cual es un poco perverso, porque pues una feria realmente es eso, es plata, está buscando compradores, está buscando coleccionismo, lo cual está bien, es interesante, pero no que eso sea el centro de la creación y que los artistas empiezan a verse limitados, también los propios curadores y, ¿por qué no?, los gestores culturales o los galeristas más independientes empiezan a verse, digamos, como vistos como en la única opción de tener un retorno profesional digno y respetuoso. Y entonces eso empieza a cegar los escenarios independientes y empieza digamos, a someter al arte como a una sola ruta. Y realmente el arte, o lo que yo prefiero llamar las posibilidades de expresión y sensibles diversas, porque hay mil y cada vez hay más, empiezan a tratar de adecuarse para pasar por un cierto embudo, en vez de recordar que hay debería haber de hecho 1000 vías en donde uno pueda sobrevivir y sobrevivir haciendo cosas que no necesariamente se sometan a las leyes del mercado. Entonces, yo pienso que ese momento es un momento crítico, pero hay un elemento que me gustaría decir, así como es un elemento crítico y un poco asfixiante. Me parece bello decir, en el caso colombiano, por ejemplo, yo veo muchos artistas, muchas personas trabajando con un desinterés enorme y con un compromiso realmente impresionante, por ejemplo, con las comunidades. Por ejemplo, trabajando con los sectores más desempoderados del país, y yo veo muchas personas o colectivos, colectivas, haciéndolo, y cada vez se multiplican. Puede ser que muchas de estas comunidades son de corta duración, pero creo que eso tampoco es negativo, ¿sabes? Que haya una comunidad que no dure 30 años o 20 años no quiere decir que los 5 o los 4 años que duró no hayan hecho historia y no hayan hecho cosas extraordinarias que cambiaron el rumbo en su vereda o en su pueblo o en su ciudad, etcétera, etcétera. Pienso un poquito en Elena Producciones, que hizo cosas extraordinarias, por ejemplo, en Cali. O no sé, excusado en Bogotá en relación con el trabajo de paredes y de graffiti, que me parece que eso también es interesante decir. De nuevo me repito, con colectivos y colectivas que se juntan, y esa juntanza produce eventos o produce una serie de conferencias o una serie de exposiciones, y de pronto no tienen gran duración, pero eso que hicieron, como pasó con el Bodegón en Bogotá, que fue una galería extraordinaria y dura poco, pero el Bodegón hizo historia. Eso me parece que siempre hay que recordarlo y tenerlo en cuenta. Quería preguntar a Ana María en relación al oficio, que en lo que pasa en el arte hoy en día, como muchos artistas mandan a hacer sus obras, etcétera, ¿qué lugar tiene el oficio para ti?
hay un periplo que yo he podido ver, digamos, a lo largo de mi carrera y que me da una cierta risa. Es que cuando yo comencé a dar clases en la década de los 90. Y yo recuerdo mucho, era un lugar común, que los estudiantes de uno le decían a uno, mira, yo no explico mi obra, yo no hablo sobre mi obra porque la obra habla sola. Eso era el lugar común en los 90. Vale decir que cuando yo estudié en la Nacional, nosotros no teníamos casi teoría, teníamos unas grandes historias del arte, que eran con unos profesores y profesoras maravillosos, como por decir Germán Rubiano Caballero y Bompini, pero no teníamos teoría, hacía una falta enorme. Yo por eso me dediqué muchísimo a estudiar teoría y después hice la maestría en Historia y Teoría del Arte en la Nacional. Entonces, pero hay un giro que me parece que es muy curioso en las universidades, y uno podría decir que ese giro tiene como que empieza a tener presencia a finales de los 90 y dura todos los 2000. Y yo lo llamaría hoy, Katy, un giro logocéntrico. Y ese giro logocéntrico es un giro que hace, lo voy a decir así, hace que los artistas, para mí es mi forma de pensar, se desempoderan de todas las potencias enormes que tiene la relación del cuerpo, del tiempo, del espacio y la materia. No sé qué materia es, no me importa. La materia es tierra, la materia es tiempo, la materia es espacio, la materia es pinturas, pigmentos, no sé, no me importa qué materia es. Y empieza a prevalecer el discurso. Entonces, hay una cosa, hay un giro donde realmente se hace prevalecer, lo cual al comienzo para mí fue estupendo. Para mí era una desesperación ver la dificultad que tenía un estudiante de tratar de poner en palabras y de darle un vuelo también desde la creación verbal a una intuición, a una investigación que estuviera llevando a cabo. Y lo que empezó a suceder entonces es que cada vez yo he visto con el paso de los años a las personas que empiezan a estudiar arte más desproveído de herramientas para encontrarse en el aquí y en el ahora, en una transformación de lo material, dándole prevalencia a lo discursivo. Y de tal manera que casi se hizo una inversión. Y entonces, si en los 90 le decían a uno, eso era también algo muy común, que le decían a uno, lo mío no es escribir, lo mío no es hablar, el arte habla por sí solo, es una falacia del tamaño es enorme, es una gran mentira y un gran mito, no sé, un mito totalmente falso y desagradable. Y lo que acontece ahorita es, hay una prevalencia de lo discursivo por sobre la transformación que tiene el artista de una serie de materiales, que esos materiales a veces son inmateriales, vale decir, a veces ese material es el aire también, o ese material es el silencio, no tiene que ser algo tridimensional. O algo que yo coja con mis manos, puede ser inmaterial, pero esa inmaterialidad también es materia, ¿no? Que está siendo sensiblemente transformada. Entonces, lo que yo he visto pasar es artistas que realmente tienen una enorme dificultad de transformar lo otro. Y entonces acuden a intermediarios, que pienso que depende mucho del artista. En muchas ocasiones esto es también parte de la operación. O sea, yo también puedo estar haciendo una operación videográfica sin que yo esté haciendo los videos, ¿sí? De hecho, las maneras como hoy pensaríamos la práctica artística contemporánea implicaría que yo tengo un know-how, pero ese know-how se diversifica en una comunidad de personas que también están trabajando conmigo,
y que hacen lo que yo necesariamente no soy experta en hacer. Por ejemplo, no soy experta en hacer audio, no tiene ningún problema que haya una persona que me está acompañando haciendo audio o haciendo edición, etc. Pero lo que encuentro profundamente, digamos, triste primero que todo y un cerebrocentrismo que me fastidia enormemente es casi la amputación. Hace un rato tú usaste esa palabra y me encanta, casi la amputación por decir algo de las academias y de los diferentes escenarios que forman parte de lo que se llamaría el campo del arte, en donde se sobreestimula lo textual y lo discursivo y eventualmente casi que queda desplazado a un segundo término esta extraña y siempre única situación de obtención de un algo enorme a partir de una nada, ¿sí? Y de nuevo de diferentes lenguajes y procedimientos y medios. Y yo lo veo, si tú me preguntas, es un gesto, es como la última patada de un racionalismo nefasto que ha llevado al planeta a un arrinconamiento terrible, una pérdida de especies. Es ese racionalismo. Y ese racionalismo al arte logra someterlo. Yo siento que lo logra someter y logra que eso que hacen los artistas, pero que cualquier persona tendría la potencia de hacer, y es hablar con la materia, o volverse uno con la materia, transformarla, y de eso producir una significación que no existía un segundo antes en el mundo, tenga menos lugar. Y se vuelve, es un discursar, es un juego de discursos, es un juego argumentativo, pero la parte sensible empieza a desaparecer. Yo diría que en los últimos años esto está empezando a desequilibrarse y esta tendencia logocéntrica y cerebrocéntrica está ablandando. Y yo siento que ahorita está volviendo a suceder, y me gusta que sucede de una manera no institucional, no administrada. Es algo que ocurre de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me llama mucho la atención, y es que por ejemplo, en la SAP, el año pasado fui a las entregas de tesis de la SAP y era impresionante el número de tesis que estaban centradas en piezas en barro y en cerámica y en instalaciones con piezas cerámicas o en barro o variantes. Me llama la atención en la Javeriana, cada vez llegan más estudiantes a clase y le cuentan, no, yo estoy enamorada del barro, estoy enamorada de la cerámica, estoy enamorada de los procesos que tienen lugar en el horno, que tienen que ver con mis manos transformándose. Y eso lo ve uno también, por ejemplo, en la Nacional me encanta, yo lo he visto en términos de tejidos, en términos de bordados, mujeres y hombres. Que de hecho están en clase y mientras están en clase están bordando, están tejiendo. Entonces, de abajo para arriba, porque por supuesto ningún pensum dice bordado en hilos de oro, bordado y tejido. No hay ningún pensum de arte que tenga eso. De hecho, es muy importante recordar que en el marco de ese proceso que yo señalo, los Andes eran un lugar importantísimo en América Latina donde se enseñaba textiles. La gente venía a Colombia, a los Andes, desde Perú, venían desde Bolivia, desde Guatemala a estudiar en los Andes textiles, y eso se amputó. El taller era extraordinario, tiene mucho que ver con el oficio. Y es interesante que ahorita, que no hay nada, eso no se oferta, eso no existe, eso no tiene ninguna importancia, la gente está haciendo sus tesis tejiendo, está haciendo sus tesis bordando, está haciendo sus tesis haciendo un montón de experiencias con el barro. Y volviendo, entonces lo voy a decir así un poco como lo dice Griselda Polo, con unos lenguajes entendidos por fuera del canon, metiéndolos y digamos, hackeando el canon, ¿sí?
Por supuesto, cuando dije hackeo, también vale decir que esto mismo se está haciendo desde otros lenguajes electrónicos, desde otros lenguajes más computacionales. Claro que también se están haciendo hackeos, pero a mí me encantan estos hackeos que tienen que ver con unos lenguajes que se entienden como femeninos, tradicionales, vernáculos, campesinos, indígenas, artesanales, y esto está volteándose y se le está metiendo en el rancho a la academia, y uno lo ve, se mete en el rancho, en las grandes curadurías alrededor de las ferias, etcétera. Hay una necesidad enorme de oficio, porque es que uno cuando está trabajando con el oficio, y eso es algo que el llamado artista, pero es que esa palabra a mí no me gusta, la persona sensible, expresiva y experimental, cuando está con la materia, por ejemplo ahorita que yo después esté con la materia video, con la materia tiempo, con la materia movimiento, edición, sonido, él está ahí en una con esta pieza videográfica, y ahí hay cosas extraordinarias que acontecen, hay unos saberes que uno no sabe, de hecho que uno no tiene, y que los encuentra cuando está en el hacer, cuando está en el oficio. Entonces, esa contienda, eso es una contienda de vieja historia, es una contienda en donde la teoría y la práctica, que es una división falsa, se separa, y se separa, por ejemplo, la teoría y el quehacer, que es otra contienda falsa. Eh, Estamos llenos, nosotros habitamos un mundo lleno de falsificaciones, y un mundo lleno, como diría Miguel Huertas, de falsos problemas que hay que desmontar. Y entonces hay una cosa que es importantísima, que hay que reclamar nosotros desde el campo del arte, lo tenemos que hacer, y es en cada operar hay una teoría. Cada operación, si yo estoy trabajando con el cemento, pensando en Santiago, con las almohadas de concreto, de cemento, y él está trabajando con, ¿cómo es que se llama su colega acá? Carolina Fandiño. Cuando Santiago Acero está trabajando con Carolina, esta instalación extraordinaria de almohadas, en el fraguado, en todo el proceso de estampado, en todo el proceso de sentir el pliegue, de poner y de instalar, digamos, esas almohadas, por ejemplo, en la plaza del Palacio de San Francisco, ahí hay una teoría. No es que la teoría va para un lado y el quehacer va para otro, precisamente es una de las cosas que ahorita está sucediendo, y aplaude uno que haya toda esta reivindicación de los saberes indígenas en Colombia, en diferentes exposiciones, y yo creo que muy fuerte ha sido la presencia de Inson Quiñones en Cauca, con su Bienal de Arte Indígena. O sea, ha sido importantísimo lo que ha pasado en los 3 últimos años, en donde una de las cosas que se tiene en cuenta es en esos quehaceres, esos quehaceres están llenos de sabiduría, están llenos de reflexión, están llenos además de elementos que habían sido eyectados fuera del arte y fuera de todos los escenarios, como lo ritual, como los encuentros místicos con otros no humanos. Entonces, pienso que eso que tú señalas, para mí es un lugar nodal que hay que pensar cuidadosamente y que hay que explotar, que hay que desobedecer. Y me gusta que muchas generaciones, gente de diferentes lugares, en el caso colombiano, están disparados a eso, y entre otras están mirando a los campesinos, están aprendiendo de las comunidades indígenas, se están haciendo intercambios también de saberes, y muchos de esos saberes están reclamando la posición totalmente honrosa que posee el quehacer, que siempre también es teoría. Tomando el tema de estas conversaciones con los artistas que acompañas y con quien dialogas, como ¿qué ha cambiado en tu vida todos estos procesos? Como tú piensas que el arte, entre comillas, como tiene una función. Bien, son como 2 preguntas en una, entonces las Sí. voy a separar.
A mí me parece que es súper importante decir que un proceso dialógico tiene obligadamente varias partes y un proceso conversacional obligadamente tiene sus puntos de énfasis dispersos. En este caso, por ejemplo, en todos estos procesos maravillosos, con diferentes artistas, pensando, por ejemplo, un proyecto exhibitivo, por dar ese ejemplo, uno crece muchísimo, uno aprende enormidades, uno, porque por otro lado uno empieza a mirar también desde la mirada del otro, de la otra, y los problemas, de pronto problemas que uno no se había planteado o matices que uno no había tenido en cuenta, empiezan a entrar en el panorama de uno. Y eso lo enriquece a uno completamente. Si tú me preguntas cada uno de estos procesos, a mí me ha cambiado enormemente. Me han entrado además autores, por ejemplo, en mi vida. Frases, hay frases de María Elvira Escayón o de Eulalia Valdenebro, frases que ya hacen parte de mí, son frases de ellas, que yo las vi decirlas y me dejaron temblando, ¿sí? Ideas de Blanca, conversaciones con Edward Moreno, o sea, una conversación, uno diría, cambia a las diferentes partes que están incluidas en la conversación. Uno entra en la conversación y cuando sale la conversación uno es otro, una es otra. Entonces, eso a mí me parece poderoso, porque yo creo que además uno tiene que estar todo el tiempo empapándose de otras perspectivas para enriquecer la manera como uno mira al mundo. Al no mirar el mundo de repente siempre desde unos ciertos lugares, sino siempre estar también en la posibilidad de cuestionar el lugar donde uno está aposentado y de repente ver que hay otros escenarios. Eso me pasó escuchando a Enson cuando hicimos parte del equipo curatorial de imagen regional. A mí me enriqueció enormidades escuchar a Enson. El punto de vista de Enson a mí me sorprendió enormemente y me enriqueció enormemente. Porque es que esa es otra cosa que no hablamos, pero cuando hay un trabajo como este tan bonito de imagen regional, éramos, si yo no estoy mintiendo, 6 curadores. Fue 2 años por causa del COVID y de la pandemia, 2 años de conversación que tuvimos esos 6 curadores y Luis Fernando Ramírez, y eso a mí me abrió una cantidad como de lugares de interrogación y de pensamiento que yo ni siquiera había tenido en mi mente. Por otro lado, ciertamente las prácticas creativas y expresivas cambian el mundo. Hay una cosa que últimamente he estado pensando, Katy, y me ha impactado, la verdad, mucho, dos pensadoras que estoy ahorita leyendo, que es Vinciane Desprez, ella es belga, es como la línea de Isabel Stengers le manejó el doctorado, y he estado también pensando mucho en Ursula Le Guin, y es que uno piensa, una forma de pensar el mundo es también ficcionar y especular. La especulación es fundamental. Y yo creo que una de las cosas que hace el arte, o las otras cosas que no se llaman arte, pero que son expresivas, sensibles y experimentales, es que tienen la potencia de pensar desde otros lugares y otros regímenes y desde unas perspectivas insólitas, inéditas o prohibidas, pensar el mundo. Y tienen otros regímenes de significación. Y esas otras formas de producir sentido, yo creo que son siempre los primeros pasos para que haya un cauce distinto al status quo. Y cambian el mundo, lo cambian poco a poco, pero lo cambian. Yo sí estoy segura de eso. Te agradecemos mucho por tu tiempo, Ana María, y por todas estas preguntas que surgen.
y estas transformaciones en el dominio de lo posible, en el dominio de lo posible y en el dominio de lo potencialmente posible. Potencialmente posible. Exacto. Muchas gracias, María. Gracias. A ti, muchas gracias.